Muy bien, estamos ya de vuelta acá en A la Medida. Es un gusto estar con todos ustedes y como bien comentó Sandy al inicio, hoy tenemos a un invitado muy especial. Queremos compartirle que en estudio está con nosotros el licenciado Enrique Degenhardt, quien es exministro de Gobernación de la República de Guatemala y especialista en el tema de seguridad. Bienvenido, licenciado Degenhardt. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Sandy, primero, muchas felicidades por el próximo bebé que ya pronto está para nacer en el mejor mes de octubre. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, es un gusto realmente tenerle por acá. El tema que queremos abordar en esta noche es uno muy especial para la República de Guatemala y específicamente porque son miles de connacionales quienes en ese tema de migrar hacia Estados Unidos buscando una mejor oportunidad se han topado con los grandes cambios que el sistema migratorio de ese país ha generado. La finalización del título 42 y la nueva implementación del título 8 trae consigo muchos cambios. Entonces, específicamente se habla que en Colombia y en Guatemala se van a generar centros de procesamiento de migrantes. Quisiéramos, por favor, que nos ampliara esta información desde su perspectiva y conocimiento. Gracias, Fernando. Déjenme empezar en decir, se los dije que lo que hicimos en nuestra administración funcionaba, porque lo que están haciendo hoy por hoy entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno guatemalteco y el colombiano es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en aquel momento. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo nuevamente hoy por hoy no es criminalizar la migración, es ir detrás de esas estructuras de coyotaje que mueven y ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos, de las guatemaltecas y especialmente de esos niños no acompañados que hemos visto en la televisión por todos lados cuando llegan a las fronteras en unas condiciones espantosas. Claro. Hoy por hoy, los números a raíz de la nueva implementación, y de hecho ahora en el arranque vi las declaraciones del canciller, obviamente lo que está haciendo ahorita la administración del gobierno guatemalteco es haciendo esa negociación que nosotros hicimos por 6 o 7 meses en la época nuestra, que llevó la generación de la conclusión del acuerdo migratorio. Así que, Fernando, yo veo que prácticamente vamos a llegar al mismo punto. Para los guatemaltecos es importante entender que esto no afecta a los guatemaltecos per se, sino que al final, usando a Guatemala y a Colombia como los filtros, lo que el gobierno de Estados Unidos está buscando es que hayan menos centroamericanos, asiáticos, sudamericanos que pasen por nuestros territorios y que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, retomando lo que usted indicaba, ya veíamos también en la nota anterior, el ministro de Relaciones Exteriores dice que no han recibido una solicitud formal de Washington, no tienen en los planes estos centros de procesamiento de las solicitudes de asilo y que no vamos a ser un tercer país seguro. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? Creo que lo que eso deja en evidencia, Sandy, es que están de hecho en el proceso de la negociación. Esa es realmente una negociación muy compleja. Esa es un tema técnico que establece muchos parámetros que modifican y que son sujetos a los derechos humanos y a ciertas instituciones internacionales que velan por los derechos de los migrantes. Creo que vamos a tener que esperar un poco todavía para ver cuál va a ser la conclusión. Sin embargo, pues yo he leído algunos artículos de Estados Unidos en donde dan por hecho que esto es algo que se va a hacer en Guatemala y en Colombia. Y como les reitero, lo importante aquí para la población guatemalteca es aclarar. Esto no va en contra de los migrantes per se, sino que va en función del Estado de Derecho de cada país. Yo siempre he dicho, el Estado de Derecho, que son las leyes, no las establecen los funcionarios. Los funcionarios tienen que asegurarse que se apliquen. Y entonces el tema es cuando aplicamos algunas y otras no. La pregunta es, ¿vamos a discrecionalmente escoger qué leyes se aplican y qué leyes no se aplican? Claro. Así que este es un entorno jurídico del Estado de Derecho. Ahora, recordando un poco el tiempo durante su gestión como ministro de Gobernación, usted firmó en la oficina Oval un acuerdo migratorio con Washington.
¿podría comentarnos qué sucedió con este acuerdo? Sí, bueno, de hecho, el acuerdo, como les digo, luego de la conclusión de una extensa negociación con el gobierno de Estados Unidos, se firma en la oficina oval frente al presidente de Estados Unidos, que es un tema realmente histórico. Guatemala no había logrado estar firmando un documento de esa naturaleza en la oficina del presidente más poderoso del mundo. Y luego de que lo firmamos y entró en funcionamiento, se hicieron o se aplicaron varios vuelos que vinieron a Guatemala con algunos centroamericanos. Lo interesante del caso, Fernando, es que en esos vuelos que venían los centroamericanos, todo el mundo aquí estaba alarmado que se iban a quedar en Guatemala y que aquí íbamos a llenarnos de migrantes. Y oh sorpresa, lo que pasó es que menos del 1% pidió asilo en Guatemala, menos de un 1% hizo el trámite administrativo, y yo les diría que el 99%, por generalizar, regresó a la ruta y volvió a tratar de entrar a Estados Unidos. Entonces, esta es una dinámica circular en donde lo que nosotros tenemos que hacer siempre es el esfuerzo de desarticular las estructuras criminales. En ese acuerdo, habrá que ver qué van a sacar ahora. De hecho, acabo de ver hace un minuto a un candidato presidencial que hizo referencia de 500,000 visas para nuestros trabajadores temporales. Pues qué casualidad, porque pues eso fue lo que nosotros hicimos, planteamos y negociamos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que sí funciona. Claro. Que este candidato presidencial esté haciendo los ofrecimientos que nosotros implementamos, pues a mí me ratifica que lo que nosotros hicimos estuvo bien hecho. Ese acuerdo migratorio desafortunadamente fue derogado casi inmediatamente después del cambio de administración en Estados Unidos, y entonces el tipo de alcances que logró el acuerdo fueron muy cortos. Este nuevo acuerdo que está firmando, negociando Guatemala con Estados Unidos, sospecho que va a terminar en las mismas condiciones de aplicación jurídica. Y derivado de esta experiencia y que ustedes han tenido, que usted ha tenido específicamente, en las condiciones actuales, ¿cómo cree usted que debería manejarse este fenómeno migratorio que estamos viviendo? Mire, Sandy, nosotros tenemos el problema de ser vecinos de la economía más poderosa de Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que una persona pues, trabajadora guatemalteca puede llegar a ganar en Estados Unidos hasta 8 veces lo que gana aquí en Guatemala. Eso lo que implica es que esa economía tan fuerte de Estados Unidos genera un efecto de imán. Claro. Jala a nuestros migrantes a esa economía, que obviamente lo que como cualquier familia quiere, cualquier ser humano quiere, es que quiere mejorar. Las complicaciones de la dinámica es que sí hay que hacer una modernización del proceso con Estados Unidos, porque Estados Unidos también necesita de la mano de obra y de la calificada gente que tiene Guatemala para que haga los trabajos que la gente de Estados Unidos ya no quiere hacer. Exacto. Entonces hay una mezcla de dos factores que lo que yo espero es que más temprano que tarde pues nos logremos poner de acuerdo entre los dos gobiernos. Ambas sociedades y ambos países salimos beneficiados, pero hay que regularizarlo, hay que legalizarlo, hay que encontrar los vehículos legales, que fue lo que nosotros hicimos en su momento, para que los guatemaltecos pudieran llegar allá y pudieran desarrollarse y pudieran regresar a Guatemala a compartir sus vidas con sus familias. No nos conviene a ninguno que el migrante esté allá y su familia esté en Guatemala, porque genera un rompimiento de la familia, y eso definitivamente sí es inaceptable. Hay un tipo de migración que realmente podríamos catalogarla como negativa, y es lo que le voy a plantear ahora mismo. Hoy, precisamente en Mazahua, Escuintla, fueron capturados 4 mareros salvadoreños. Uno de ellos se establece que es realmente uno de los cabecillas a nivel de las estructuras en El Salvador. Y esto está sucediendo porque del Salvador se están viniendo hacia nuestro territorio. ¿Cómo poder evitar que esto suceda, que se vengan para acá? Miren,
La administración del fenómeno criminal en movimiento de sus operadores o operativos es bien compleja, porque al final El Salvador, Honduras y Guatemala tenemos libre movilidad entre los países. Y aparte hay una serie de pasos ciegos por donde se pueden pasar estos criminales. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, solo la ciudad de Guatemala genera casi un cuarto del total de los homicidios que se generan a nivel del país. Y lo más interesante es que de ese casi 25% de homicidios, la gran mayoría de ellos sale de una zona específica que cabalmente es controlada por las maras y por las pandillas. Entonces hay que hacer un trabajo de inteligencia policial, hay que hacer un trabajo operativo y obviamente hay que hacer, pues yo diría, una intervención fuerte en esas áreas, y estas capturas yo creo que dan una muestra de lo que se puede hacer. Lo que tenemos que asegurarnos es que se haga más frecuentemente, claro, y que expulsemos a todos aquellos malos centroamericanos que quieren usar Guatemala como un centro de operaciones. Porque no crean ustedes que ellos vienen a vivir aquí y no mantienen relación con El Salvador en este caso. Entonces eso nuevamente hay que enfrentarlo, hay que hacer una intervención. La captura y la eventual deportación de estos sujetos a su país creo que es excelente. Hay que hacerlo más frecuentemente, Fernando. Vamos a pasar a otro tema, siempre en el tema de seguridad, y es el sistema de control telemático, que por cierto ya el ministro de Gobernación actual dijo que en junio va a ser una realidad y va a empezar el brazalete electrónico. ¿Qué opina usted? Este proceso llevó varios años que finalmente se pueda implementar. ¿Qué opinión le merece a usted como exministro? Mire, finalmente es un proceso, Sandy, que se implementa. Yo creo que, pues obviamente como ministro de Gobernación en su momento y como partícipe de estos, vamos a decir, instancias de seguridad y justicia, donde está el organismo judicial, está el Ministerio Público, la Defensa Público Penal y el Ministerio de Gobernación, fue un tema que hablamos, pero a profundidad. No es solo el hecho de la definición del aparato como tal, sino que es la mecánica de asignación de este beneficio para los sujetos procesales. Entonces, ese es un proceso que tomó tiempo porque el organismo judicial, a través de sus jueces, tenía que definir esta mecánica. Yo lo veo muy bien. Creo que el sistema penitenciario está totalmente saturado, o sea, los niveles de prisión preventivo son exageradas, y creo que esta medida va a ayudar definitivamente a que esos números se reduzcan, porque no podemos considerar que toda la gente que está hoy bajo ese tipo de medida coercitiva tiene que estar metida en el sistema penitenciario rodeado de, por ejemplo, gente como todos estos pandilleros que realmente son gente muy mala. Para finalizar ya este espacio, sabemos que va como candidato de diputado. Cuéntenos un poco de este tema. Efectivamente, Fernando, soy candidato a diputado por la ciudad de Guatemala. Creo que toda la temática que ustedes acaban de plantear tiene una relación directa con lo que yo sé hacer. Creo que a nivel del Congreso lo que los vecinos de la ciudad de Guatemala necesitan es un diputado que sabe de la temática de la seguridad ciudadana. Estoy convencido que la importancia que el diputado distrital vele por los intereses de sus vecinos y por lo tanto de sus votantes es clave. Ustedes ven un montón de candidatos que son tiktokeros, que hacen shows, que casi que bailan y cantan, pero la pregunta es, ¿quiénes de ellos saben del tema real? Porque al final a todos como guatemaltecos lo que nos importa y lo que nos interesa es tener soluciones concretas. Como yo siempre digo, Fernando, a mí no me la contaron, yo ya estuve ahí, ya tengo yo esa experiencia. Y obviamente el objetivo más importante va a estar
alrededor del tema de seguridad y justicia. Por supuesto. Porque es lo que yo sé hacer, es lo que he hecho por muchos años y es lo que me voy a encargar de mejorar a través de la fiscalización de todos los funcionarios que tienen una relación directa con estos temas. Y definitivamente estaremos pendientes de todo este trabajo. Amigos y amigas televidentes, haremos una pausa. La invitación es cordial. Volvemos con más acá en A la Medida.